el chat no lo venía viendo. Saludos. Bueno, gracias. Esperen que voy a tratar de ordenar. Ahí estamos. Bueno, la primera parte de hoy va a ser sobre el planteo del problema de investigación. Algunos ya estuvieron viendo, espiando de qué se trataba la clase de hoy, y yo quiero decirles una cosa: no está mal que pispeen, que espíen lo que va a ser la clase de hoy. Al contrario, si por algo la subimos es para que la vayan adelantando, hayan una previsión de por dónde va la clase. Entonces, la clase de hoy empieza siendo sobre el planteo del problema de investigación, que, como vemos acá, tiene su lugar dentro del recorrido. Y su lugar es al principio. Entonces, la clase de hoy empieza hablando de este primer tramo del recorrido del proceso de investigación. En este primer tramo vamos a ver que hay un área temática, tema 1, y un punto 2, que es el planteamiento del problema. Y estoy seguro de haberlo dicho, pero lo repito porque es importante, que este primer punto, el área temática, es un punto no muy metodológico, es un punto bastante libre, en donde todavía no hay muchas restricciones que se generan a lo que sigue. Entonces, desde algún punto, este primer aspecto, digo, no es... Miren que no me está saliendo. Ahí está. Decía, este primer aspecto no es un punto tan pasible de ser estudiado, no es tan decisivo. Donde empieza la cuestión más seria, donde empieza a discutirse la viabilidad de la investigación, es justamente acá, en el planteo del problema. Entonces, la clase de hoy va a ser, en un primer tramo, sobre el planteo del problema de investigación o planteamiento del problema, es decir, sobre cómo hacer para iniciar ese recorrido de una manera que vaya generando buenas bases para que ese recorrido se complete. Porque estoy seguro de haberlo dicho, y lo voy a seguir diciendo en otras clases, nuestro tema fundamental es cómo hacer para sostener este recorrido hasta el final. Y lo que digo, y voy a enfatizar, es que este recorrido no se define solo en la última etapa. Muy por el contrario, los buenos criterios o las buenas decisiones tomadas al principio son las que en gran medida permiten avanzar en adelante, y por el contrario, malas decisiones acá muchas veces frustran este recorrido. Ok. Bueno, vamos entonces al planteo del problema. Vamos a ver hoy entonces fundamentalmente tres aspectos. Las cuestiones que tienen que ver con la selección de un tema, que ya dijimos que la vamos a ver medio rápido y por encima y que no tienen tanta importancia. La valoración del problema de investigación, que es muy clave para todo ese recorrido. Y qué papel tiene el marco conceptual en esa valoración del problema de investigación. Con respecto al tema, digamos que hay fuentes que se pueden tener en consideración para seleccionar un tema de investigación. Porque lo que hay que decir
es que todos los temas son investigables. A priori cualquier tema se puede investigar. Cuando decimos investigar, decimos acercarse con alguna pregunta a un campo de conocimiento donde la respuesta no existe aún. Entonces, la tarea del investigador es conseguir obtener esa respuesta que aún no existe. Para que nos quede muy, pero muy claro, si yo me hago una pregunta por algo que no sé, y hay muchas cosas que yo no sé, puedo ir a resolverlas en una biblioteca, puedo ir a resolverlas leyendo un artículo científico en internet, puedo resolverla con un libro. Cualquiera de esas acciones no es investigar. Yo no estoy investigando cuando me pongo a leer un libro, ni estoy investigando cuando estoy yendo a una biblioteca. Cuando decimos investigar, estamos diciendo de producir una respuesta que todavía no está elaborada, que todavía no está documentada. Entonces quizás somos nosotros los mismos autores de un informe, de un artículo, eventualmente de un libro, para dar esa respuesta. Muchas investigaciones no terminan siendo un libro, no. Claro, muchas investigaciones terminan en artículos de revista y otros en otro formato también. Lo importante para distinguir es que cuando investigamos lo que atendemos es alguna pregunta que todavía no tenía respuesta. Entonces, planteado así, cualquier pregunta puede ser, o cualquier tema sobre el cual nosotros nos hagamos preguntas, pueden ser temas válidos, pueden dar lugar a investigación, cualquiera. Cuando hablamos de un tema, hablamos de temas muy amplios, por ejemplo, el comercio internacional en la Argentina, o el tema de las exportaciones de manufactura de origen agropecuario, el tema de el empleo juvenil en el área metropolitana de Buenos Aires, todos temas en principio muy amplios para los cuales las posibilidades de investigar son muchas. Sobre esos temas se conoce, sí, pero tampoco se conoce todo. Entonces uno puede, en cualquiera de esos temas, insisto, encontrar preguntas para las cuales todavía no hay respuesta. ¿Cómo me planteo un tema de investigación? ¿Cómo me planteo investigar el empleo juvenil o la manufactura de origen agropecuario o las exportaciones en Argentina? Bueno, en cualquier caso, uno se puede guiar por la propia experiencia, por la experiencia cotidiana. Entonces uno tiene ciertas decisiones, ciertas conductas más o menos tradicionales que a uno le pueden despertar preguntas. Me voy del comercio y de la economía por un tiempito, por un momentito, digo, pero durante toda esta situación de pandemia se produjeron un montón de situaciones francamente impensadas, inusitadas, novedosas. Entonces nos replanteamos muchas cuestiones de nuestra conducta, ¿no? De nuestra conducta de relacionarnos con los demás, de nuestra conducta de cómo transportarnos. Más de uno seguramente en estos días se está preguntando, ¿y está bueno que yo viva acá y que siga viviendo acá? ¿Y qué posibilidad tengo de irme a vivir a otra parte? Bueno, son preguntas, ¿no? También la experiencia cotidiana tiene un límite, porque uno vive en una cierta situación, vive en un cierto tiempo, habitualmente tiene ciertas relaciones, pero todas esas experiencias son acotadas. Leer, y en eso tiene un papel la literatura temática, como dice acá, nos permite a nosotros ampliar nuestro horizonte. Entonces, uno puede vivir en Argentina, más aún puede vivir en Luján y no conocer toda la Argentina, y eso no inhibe que uno no se pregunte cosas sobre todo el país, o sobre toda América Latina, o sobre todo el Mercosur. Y eso, ¿cómo llego yo a pensar en el Mercosur, o pensar toda la Argentina, o pensar toda Sudamérica? Bueno, evidentemente hay lecturas que a mí me permiten tener esa amplitud de la mirada,
esa amplitud del conocimiento. Puede ser a través de revistas científicas fundamentalmente, informes de investigación de distinto formato. En cualquier caso, lo que uno busca es qué cosas están vacantes, qué cosas todavía no se terminaron de abordar, o se abordaron hasta un punto, pero quedan más cosas para mirar. Incluso pueden haber incongruencias, incoherencias entre distintas versiones sobre una misma cuestión, que son, en ese punto, investigables. También, y ya planteándonos en un tema todavía más elevado, uno puede plantearse un tema de investigación desde la teoría, porque la teoría, con su racionalidad, nos va planteando cuestiones que deberían cumplirse. La teoría nos dice, esto se cumple. Y entonces uno se puede plantear con buena intención, de manera honesta, en qué forma puedo verificar si eso que la teoría afirma se cumple en la actualidad, se cumple en la Argentina, se cumple en la comunidad en la que vivo, se cumple en el sector económico que yo más conozco o que me interesa conocer. Entonces, de esos principios generales, uno puede acercarse a situaciones más concretas y ponerse a probar la validez de la teoría. Estas ideas son las más interesantes, las más difíciles de formular, pero son las que mejor traducen esta idea de que investigamos con teoría e investigamos para la teoría. Investigamos con un conocimiento organizado, con una racionalidad, con una explicación que nos da la teoría, y volvemos a la investigación con algo que vuelve a la teoría para confirmarla o para cuestionarla, o para revisarla, o para descartarla. Por supuesto, para descartar una teoría, uno tendría que hacer una investigación suficientemente amplia como para decir no se cumple nunca, o no se cumple en muchos lugares, o no se cumple en muchas situaciones, y es un esfuerzo muy grande. Digo, muchas veces lo que uno puede llegar a concluir es que en algún aspecto puntual, en alguna situación, en algún contexto, en alguna coyuntura, digo, ciertas teorías quedan sin probar. Bueno, pero mucho más para hablar de los temas de investigación no tenemos, y quiero concentrarme en los problemas de investigación. Entonces, ¿qué es el problema de investigación? El problema es una pregunta. Siempre son preguntas y en general los vamos a enunciar en forma interrogativa. Yo me puedo preguntar, por ejemplo, ¿qué formas particulares tiene el comercio de cercanía en el contexto de el aislamiento por la pandemia? Bueno, ahí me estoy haciendo una pregunta un poco amplia todavía, pero que es una pregunta que está empezando a preguntar por cosas muy nuevas, quizás, la pandemia, qué rol tienen los comercios de cercanía, cuestiones que serían interesantes de investigar, que quizás hubo algunas primeras aproximaciones, pero que seguramente hay mucho para empezar a definir y entender. Alguien podría pensar dentro de esto que hay muchos comercios de cercanía, algunos pertenecen a grandes cadenas, otros no, algunos tienen que ver con servicios, otros tienen que ver con productos, algunos tienen que ver con productos de primera necesidad, otros con otra clase de productos. Entonces, quizás valga la pena ser más específico e ir recortando esa pregunta. Pero también me podría preguntar cómo ha sido el desempeño laboral de los jóvenes en el área metropolitana de Buenos Aires, en la última parte de la década del 2010,
pongamos 2005, 2015, 2019, de acuerdo a su nivel educativo. Entonces, y creo que no lo dije, pero en el área metropolitana de Buenos Aires. Entonces, ahí yo me estoy planteando una pregunta que tiene bastantes precisiones, ¿no? Me estoy planteando hablar sobre el tema de los jóvenes, ver el tema de la inserción laboral, ver la relación con su formación, con su nivel educativo, verlo en un cierto periodo de tiempo, no cualquiera, 2015 o 2019, y verlo también en una cierta recorte espacial que es en el Gran Buenos Aires. También me puedo preguntar cuestiones aún más precisas. Entonces me puedo preguntar, a ver, ¿por qué las actividades industriales voy a ser un poco general todavía, pero ¿por qué las actividades industriales en los últimos 2 años pudieron adaptarse a la situación de pandemia, de aislamiento, mejor que otros sectores de la economía, en la Argentina en general? Entonces, ahí yo estoy haciendo una pregunta bastante distinta a las anteriores, porque estoy haciendo una pregunta que incluye una afirmación. Incluye la afirmación de que las industrias como sector de la economía se adaptó mejor a todo el contexto de la pandemia en este último tiempo que actividades de servicios como actividades de servicios personales o actividades comerciales o actividades gastronómicas. Disculpen un minutito. Bueno, estaba entonces haciendo un recorrido por distintos ejemplos de planteo de problema de investigación, en donde todos en general tenían la forma de una interrogación. Empezamos a ver que eran preguntas algunas más precisas que otras, algunas que incluían una afirmación como esta última, pero que todas tenían esta forma interrogativa. Bueno, todas esas son problemas de investigación, preguntas que me hago porque lo que quiero es conocer un aspecto que, en principio, por lo que yo conozco, por lo que yo manejo, todavía no están tan respondidos, no se conocen suficientemente. Entonces, la pregunta problema es una pregunta que no la voy a contestar ya. Necesito hacer un recorrido, necesito hacer un desarrollo. Justamente ese desarrollo es la investigación. Y una investigación concluye respondiendo a la pregunta. Entonces, ¿sé ahora cómo voy a responder la pregunta? No, no lo sé. Si lo supiera, no me la haría la pregunta. Pero sí lo que me tengo que plantear es una pregunta
suficientemente precisa y suficientemente delimitada para que en un tiempo razonable yo pueda llegar a recorrer un proceso que me permita tener la respuesta. Si yo me preguntara cómo evolucionó el comercio exterior en Argentina en los últimos 200 años, sin mayores precisiones que esa, primero que voy a encontrar con bastante estudio al respecto, pero segundo que es de una vastedad que si eso no estuviera suficientemente estudiado, no lo podría resolver tan rápido, o incluso si me preguntara cuál es la relación entre el empleo juvenil y la educación en el mundo, en toda la historia. Son tantas las condiciones, tantas las situaciones, tantas las particularidades, que efectivamente sería un esfuerzo de investigación de múltiples actores a través del tiempo, y claramente no tendría un resultado definido, definitivo, en un tiempo, qué sé yo, cercano, por decir. Entonces, ¿tengo una responsabilidad de plantearme la pregunta? Sí. Tengo la responsabilidad de plantear una pregunta que esté delimitada. Esto es, que me diga, no voy a estudiar todo el empleo juvenil, voy a estudiar empleo juvenil en el área metropolitana de Buenos Aires. ¿Y en qué periodo? Bueno, entre 2015 y 2019. ¿Y en qué aspecto? Voy a estudiar el aspecto afectivo del empleo juvenil, el aspecto de la sociabilidad del empleo juvenil. No, lo voy a, el aspecto de la salubridad del empleo juvenil, no, lo voy a afectar a la inserción y a su relación con el nivel educativo. Bueno, eso es un ejemplo de cómo voy precisando y delimitando lo que quiero saber. Y eso es lo que me va a dar posibilidades de que esa pregunta tenga una resolución, que yo pueda terminar la investigación y tener una respuesta concreta, definida. Lo que nosotros podemos encontrar cuando nos planteamos esa pregunta es la necesidad, como decíamos, de resolver un tema o un aspecto para el cual no hay suficiente conocimiento acumulado, o directamente no hay conocimiento acumulado. A veces porque es un tema muy nuevo, como en el primer ejemplo hablábamos de el impacto de el aislamiento por la pandemia y los comercios de cercanía. Otros porque quizás no hay todavía un estudio sistemático de cómo fue el empleo juvenil, y otros porque quizás falta todavía seguir entendiendo qué pasó con la mayor adaptación de la actividad industrial a este proceso de la pandemia, que no deja de ser también incluso algo nuevo. Entonces, una investigación empieza con una pregunta a la que llamamos problema de investigación. ¿Es un problema porque es algo que está mal? No, a veces no es algo que está mal, a veces es una oportunidad de algo que mejore, a veces es algo que es novedoso y hasta es útil o gratificante o benéfico para alguien. Entonces, cuando nosotros hablamos de un problema, no nos estamos planteando una cuestión que sea socialmente o económicamente negativa. Nos planteamos problema como algo que no sé. Y mi problema no es que esto pasa, porque a lo mejor puede estar pasando algo que es muy positivo. Mi problema es que esto no lo entiendo. Entonces no es un problema en el sentido de la vida cotidiana, sino que es un problema del conocimiento. Es un problema que el conocimiento que hay no me sirve para entenderlo. Entonces, no estamos hablando de problemas en general, estamos hablando de problemas de conocimiento, que son los problemas de investigación. Bueno, entonces llegamos al aspecto que decíamos inicialmente, de que nos importa
cuando estamos hablando de un problema, de cómo lo podemos valorar. Es decir, esto que se me planteó como pregunta, ¿es investigable o no es investigable? ¿Qué le tengo que corregir? ¿Cómo lo tengo que ajustar? ¿Qué tengo que hacer finalmente para que esa pregunta funcione correctamente, funcione bien, como un problema de investigación? Entonces, la pregunta muy amplia es, ¿esto que es un problema se puede concretar como a través de una investigación? Esa pregunta general la puedo ver en dos dimensiones. Primero, cómo delimito el problema, cómo delimito esa pregunta, y otro aspecto es cómo lo justifico. Entonces, un buen problema de investigación lo es en la medida que está bien delimitado y está bien justificado. Este es el punto en donde muchos pueden decir, son las 7:10 y esto es una obviedad, y claro, tiene que estar delimitado y claro, tiene que estar justificado. Bueno, vamos a ver que no es tan obvio y sobre todo, ¿qué queremos decir? Cuando decimos delimitar, ¿qué queremos decir cuando decimos justificar? Delimitar cómo, por qué, justificar cómo y por qué. En principio, cuando hablamos de delimitación del problema, estamos hablando de la posibilidad y la practicabilidad de esa pregunta. Yo sé que suenan como dos palabras idénticas, pero vamos a ver, acto seguido, que asignamos un sentido a la posibilidad y otro sentido a la practicabilidad. Lo mismo tenemos que decir que a la hora de la justificación le vamos a dar un peso a la importancia y también un peso al interés. Y otra vez, vamos a ver que en este contexto, importancia lo atribuimos a un aspecto e interés a otro. Avancemos entonces qué entendemos por cada una de estas cuatro palabritas que en la vida cotidiana seguramente las usamos con más libertad. Bueno, yo necesito recortar el problema para que sea investigable, necesito delimitar, como decíamos, en términos de su posibilidad y su practicabilidad. La posibilidad, que es el primer aspecto, es distinta a la practicabilidad porque la posibilidad es absoluta, mientras que la practicabilidad, lo vamos a ver ahora, es relativa. ¿En qué sentido la posibilidad es absoluta? Porque dada una pregunta, dado un problema de investigación, esa pregunta es posible para cualquier investigador o no lo es para cualquier investigador. Con la practicabilidad vamos a ver que para algunos investigadores puede ser practicable y para otros no. Pero no mareemos todavía, estamos con la posibilidad. La posibilidad, digo, es absoluta porque funciona igual para cualquier investigador. No importa que sea más experimentado o menos experimentado, que tenga más presupuesto, que tenga menos presupuesto, que tenga un equipo gigante o que trabaje solo. Lo que nos planteamos cuando decimos si es posible o no es posible investigar una pregunta es si esa interrogante tiene carácter científico. En ese sentido, lo que nosotros tenemos que verificar es que la pregunta que nos estamos haciendo alude a problemas de conocimiento y no a problemas de valores. Entonces, si yo me pregunto, ¿es bueno o es malo tal respuesta? No tiene una respuesta científica, porque va a ser bueno para algunos, va a ser malo para otros. En todo caso, la pregunta científica será, ¿para quiénes esto es bueno? Entonces uno puede describir para ciertos sectores, para cierta forma de pensar, para ciertas costumbres, para cierto sector de la economía, esto es bueno. Pero son cuestiones, en todo caso, opinables, y lo que nosotros queremos investigar no es si es bueno o es malo, sino si funciona de esta manera o no funciona de esta manera, si es verdadero o es falso. Yo sé que bueno y verdadero parecen bastante intercambiables, y malo y falso también, pero vamos a ponernos de acuerdo en que hay cosas muy malas que son verdaderas, y a uno nos gustaría que no lo fueran, pero
nos guste o no nos guste, son reales y como tales son verdaderas. Entonces, distingamos, la discusión de lo que es bueno y lo que es malo se nos escapa de la discusión científica. Quiere decir que no es una discusión relevante, pero no, para todos en nuestra vida cotidiana es sumamente importante la distinción entre lo que es bueno y lo que no lo es. Pero no es algo que se pueda resolver con una investigación. Entonces, para que la investigación sea coherente, consistente, productiva, apuntémoslo a una cuestión que tiene que ver con el conocer. ¿Este tema se conoce? No, se puede investigar. ¿Este tema ya se conoce? No vale la pena investigar. ¿Este tema es un tema de opinión? Bueno, al menos que sea un estudio sobre las opiniones, no es una cuestión investigable. Para que sea investigable, debe ser un problema de conocimiento, como decíamos, y tiene que referirse a cuestiones que se puedan registrar, que se puedan medir. Esto es que sean observables. Si son aspectos que tienen que ver con la especulación, con las ideas, pero que no hay manera de comprobarlas, pueden ser muy atractivos para la reflexión, para la filosofía, pero no lo son para la investigación, o no son factibles de ser investigados. Entonces nosotros podemos especular, podemos imaginar, podemos pensar, podemos elucubrar, pero si eso no lo podemos ver, si eso no lo podemos comprobar, si yo tengo una idea muy linda, pero no tengo manera de probar que es real o que no lo es, se me escapa a este contexto, se me escapa a esta intención. Entonces, yo tengo que ser consciente que una pregunta es posible de investigarse en los términos de la investigación científica, siempre que tiene carácter científico, siempre que se trate de un problema de conocimiento, siempre que tenga que ver con variables que sean observables, variables que se puedan medir. Estas cuestiones son igualmente válidas para los investigadores con más y con menos recursos. En ese sentido, la posibilidad es un aspecto absoluto. Pero hablamos de la practicabilidad, pero suena muy parecido, sí, suena parecido, pero no es lo mismo. Cuando hablamos de practicabilidad, estamos hablando de un aspecto que es relativo. Relativo, ¿por qué? Porque a diferencia de lo que veníamos diciendo, en este caso es una cuestión que va a ser variable o diferente entre distintos investigadores, según los recursos que tengan unos y otros. Entonces, antes decíamos que era posible para todos o no era posible para ninguno, ¿cierto? Ahora vamos a decir que lo que es practicable para algunos puede no serlo para otros. La practicabilidad, entonces, depende de los recursos del investigador, y lo que puede ser practicable para un investigador experimentado, posiblemente no lo sea para uno que no lo es. Lo que es practicable para uno que tiene muchos recursos, mucho presupuesto, tal vez no lo sea para otro que tenga menos presupuesto. Lo que es practicable para un investigador que trabaja con un equipo muy numeroso puede no serlo para un investigador que trabaja solo. Entonces la practicabilidad es relativa, a diferencia de la posibilidad que era absoluta. ¿Sí? Para ver, destacamos absoluta, acá estamos destacando relativa. ¿Qué son esos aspectos de la practicabilidad? Bueno, la practicabilidad es un ejercicio, el control o la valoración de la practicabilidad es un ejercicio de anticipación de los problemas. Entonces uno tiene que, desde el primer momento de la investigación, acuérdense que estamos arrancando la investigación y que todavía nos estamos planteando una pregunta, una cosa más inocente que esa. Bueno, cuando nos planteamos esa pregunta, ya tenemos que empezar a adelantarnos, a imaginar, a revisar, si eso lo voy a poder llevar adelante o me voy a encontrar con un obstáculo insalvable. En ese punto alguien puede decir,
pero yo no soy adivino, no sé si estoy parado en diciembre del 2019, quiero hacer una cosa y me sorprende en marzo del 2020 una pandemia. No, claro, claro, claro. Si vamos a hablar en esos términos, hay cosas que son imprevisibles, digamos así. Pero, 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 de acá a unos meses uno puede imaginarse cierto escenario. Ya estamos en un año distinto que el año pasado, hay algunas cosas que conocemos, entonces algunas cuestiones se pueden ir vislumbrando. Eh, Tal vez el tema de pandemia es un tema particularmente fuerte y difícil de anticipar, pero hay otros aspectos que sí son anticipables. Entonces, se pueden anticipar algunos movimientos de la economía y algunos muy grandes, sí, se pueden anticipar algunas tendencias de la sociedad, de la economía, del consumo, sí. Este, entonces, todo lo que uno pueda anticipar lo tiene que tener en cuenta a la hora de plantearse la pregunta que se va a hacer. ¿Qué aspectos incluye esta valoración de la practicabilidad? Por un lado, el tiempo disponible para hacer esa investigación. Entonces, tal vez yo quiera hacer un estudio que lo pretenda hacer en 2 años, pero tengo presupuesto para uno, o tengo un contrato para uno, o tengo un plazo para entregar resultados en un año. Entonces tengo que empezar a organizarme en, tengo solamente 2 años, tengo solamente un año, tengo solamente 6 meses. ¿Hasta dónde puedo llegar? Eso me va a afectar el alcance de la pregunta, absolutamente. Mejor dicho, debiera afectarlo. Si no lo hago, estoy poniéndome en un problema. La oportunidad. Parece parecido, es un poco distinto. Si yo estuviera con un proyecto de investigación de 2 años, parado en el 2021, y quisiera analizar el proceso electoral de de las próximas elecciones presidenciales, voy a tener un problema, que a menos que pase algo muy inesperado, las elecciones presidenciales no van a ser este año ni el que viene, sino recién en el 2023. Entonces, está bien, es un tema sumamente interesante para algunas investigaciones, pero va a pasar en un momento al cual yo no voy a llegar. Entonces, hay una cuestión de tiempo y de oportunidad que tengo que tenerla anticipada, que tengo que preverla. Mis ideas pueden ser muy buenas, pero tienen que ser coherentes con los recursos que tengo. De pronto un investigador tiene mucha plata y muchos recursos y se plantea un proyecto de investigación a 5 años y sí, claro, en 5 años pueden mirar cómo se va dando el proceso previo a las próximas elecciones presidenciales y sus consecuencias. Tienen suficiente tiempo para ver todo. No pasa muy seguido. Pasa solo cuando uno tiene muchos recursos para investigar. Por eso digo, lo que podría ser practicable para uno que tiene tantos recursos, es muy posible que no lo sea para los que tienen menos recursos. Así como está el tema del tiempo y de la oportunidad, está el tema de la disponibilidad de los sujetos. Si yo quiero estudiar personas jóvenes que residen en el área metropolitana de Buenos Aires, bueno, voy a encontrar muchísimos, millones de jóvenes en el Gran Buenos Aires, con esas condiciones son fáciles, entre comillas, de encontrar. Distinto es si yo quiero estudiar ciertos procesos muy singulares, donde hay algunas personas con nombre y apellido que tengan una centralidad en ese proceso, y entonces ahí ya no me da lo mismo cualquier persona, tengo que llegar exactamente a esa persona. Entonces, ahí tengo que valorar qué tan factible es llegar a ese sujeto. Entonces, si yo quisiera estudiar cómo fue el proceso de
económico durante el 2019 de el cumplimiento de las metas monetarias planteadas por el Fondo Monetario Internacional, no hay muchas personas con quien hablar, o hay algunas personas con las cuales hablar que son las más indicadas, que tiene que ver con ministro de Economía, presidente del Banco Central, pero no son 10 millones, ni son uno da lo mismo que otro, digamos, son cargos unipersonales, son personas que pueden estar viendo el país o ya no están viendo el país, pueden estar dispuestos a hablar o sin ganas de hablar, pueden ser difíciles de ubicar, pueden estar remisos a participar de una entrevista. Entonces, todo eso uno lo tiene que medir en el proyecto. Sí, insisto, uno viene de una institución muy prestigiosa y con muchos recursos y quiere hablar con con el ministro de Economía del 2019 o con el penúltimo ministro de Economía del 2019, bueno, quizás puede ir con ese aval y con ese nombre y decir, buscar los contactos correctos y encontrárselo. Bueno, no siempre se tienen esos recursos. Por supuesto, no siempre uno quiere conocer o entrevistar exactamente al presidente del Banco Central. En muchos aspectos de economía o de otros aspectos para investigar que no tienen necesariamente que pasar por el presidente del Banco Central. En las investigaciones también hay que pensar, hay que valorar desde el principio que a veces hay colaboración de terceros. Estos terceros no son los que quieren investigar, pero que son los que me permiten llegar a ellos. Entonces, siempre vuelvo con el tema. Hay instituciones, hay investigadores, hay equipos más fuertes para conseguir esa colaboración y otros que están más limitados, o porque son investigadores nuevos, o porque son investigadores jóvenes, investigadores aislados. Entonces, ese cálculo tiene que estar desde el principio. Si voy a hacer mi primera investigación, más vale que apunte a algo más accesible, a algo más acotado en el tiempo, a algo del cual tengas noción de su oportunidad, y finalmente donde las colaboraciones de terceros que requiera sean no muy complejas, sino no tenga que mover cielo y tierra, como se suele decir. Lo dijimos varias veces y lo repetimos. Dentro de la practicabilidad, un aspecto es la experiencia. Entonces, cuando un investigador tiene experiencia, sabe mejor que otros con qué obstáculos se puede encontrar, sabe a quién pedir algún tipo de colaboración, sabe golpear puertas y tiene los recursos para que esas puertas se abran. Todo eso incluye la experiencia, entonces no es equivalente la situación de un investigador experimentado frente a la de un investigador nuevo, un investigador con poca experiencia. Es medio obvio, pero el recurso del dinero pone en diferente lugar a equipos más poderosos y equipos más débiles, y eso hace que lo que es practicable para los primeros quizá no lo sea para los segundos. Depende también de la investigación que uno se proponga, las instalaciones de equipos que pueda necesitar. Para una encuesta no hace falta grandes equipos, pero si de pronto uno quiere hacer otro tipo de investigaciones, tal vez necesite usar lo que se llama una cámara Gesell, y un lugar vidriado, aislado. Existe, se puede conseguir, algunos equipos lo tienen, algunos grupos de investigación lo tienen, otros lo alquilan. Como todo, explica una previsión de gastos, de recursos, de disponibilidad. Y para cerrar esta lista, no es menor, el tema de las consideraciones éticas. ¿Qué quiero decir con esto? Desde que empezó la clase estamos hablando de lo interesante, de lo importante de contestar una pregunta, pero también tenemos que pensar que no vale todo para contestar una pregunta. En el nombre de la ciencia no corresponde que dañemos a alguien, no corresponde que pongamos en riesgo las condiciones
física, las condiciones emocionales, psicológicas de alguien que participe en la investigación. Entonces digo, en ese contexto, desde el principio uno tiene que hacer un examen de qué tipo de perjuicio puede provocar esta decisión que yo haga, y en ese caso deshacerla y reemplazarla por algún otro camino, por alguna otra técnica, por algún otro formato que no implique afectar, dañar, perjudicar a terceros. Bueno, dijimos que era importante la delimitación y decimos también que es importante la justificación. Dentro de la justificación hablamos de la importancia del interés, que son aspectos que refuerzan la practicabilidad. Entonces, ¿qué quiere decir esto de que refuerzan la practicabilidad? Y que la importancia del interés también lo podemos ver como un recurso. Como el equipo y las instalaciones, como el dinero, como la experiencia, bueno, la importancia del interés también son recursos. La importancia tiene que ver con el impacto social de lo que nosotros pretendemos estudiar. Entonces, si lo que nosotros pretendemos estudiar afecta, incumbe, vamos a decir así, a muy pocas personas y le cambia la vida a 3 o 4, y bueno, va a ser difícil que consigamos mucho apoyo. Ahora, si lo que estamos investigando tiene que ver, incumbe a, por decir, millones de personas, y que nuestros resultados pueden mejorar las condiciones de vida de esos millones de personas, eso nos va a nosotros a favorecer para obtener apoyos y para gestionar recursos. A veces para gestionar recursos materiales. Por supuesto que en una investigación, cuando se busca presupuesto, un aspecto a estudiar es el impacto de la investigación. Pero también para gestionar otro tipo de recursos que no son solo materiales, sino también humanos. A veces hay investigaciones que cuentan con colaboraciones voluntarias. ¿Y por qué consiguen esas colaboraciones voluntarias? Porque son investigaciones que tienen valor social, porque son investigaciones que sirven y de ese punto de vista logran tener apoyo. También es importante el aspecto del interés. ¿El interés qué tiene que ver? Tiene que ver con cuánto importancia tiene desde el punto de vista personal para el investigador esa investigación que va a emprender. ¿Y qué importa? Se atiene que eso que va a estudiar el investigador sea o no interesante para él. Bueno, digámoslo así, si una investigación necesita apoyo material, apoyo humano, el interés que despierta o que resulta para el investigador desde lo personal, le sirve como aliciente, le sirve como refuerzo para enfrentar algunos de sus obstáculos que va a tener durante la investigación y que los va a poder a veces sortear con ese recurso humano propio, de su propio interés, de su propio involucramiento en lo que está haciendo. Sin lugar a dudas, si la investigación no le resulta en ningún sentido conmovedora, todo ese esfuerzo le va a resultar bastante más cuesta arriba. Para cerrar esta primera parte de la clase de hoy, una referencia al marco conceptual. ¿Qué es el marco conceptual o marco teórico? Bueno, el marco conceptual o el marco teórico es una organización, un recorte de la literatura pertinente. Esto es, de todo lo que se podría leer en el mundo, que por cierto es infinito, yo voy a recortar aquello que me sirve para organizar la respuesta al problema de investigación. Ese problema que carece de respuesta documentada, que es mi problema de investigación, yo lo voy a enfrentar con una partecita de la biblioteca del mundo, llamémosle así. ¿Qué es esa partecita de la biblioteca del mundo? Es el marco conceptual. ¿Y por qué una partecita de la biblioteca? Y porque toda la biblioteca no necesariamente me sirve,
porque toda la biblioteca no la voy a poder manejar para hacer la investigación, y porque esa partecita de la biblioteca es la que yo voy a conocer, voy a manejar, y esa partecita de la biblioteca es la que me va a servir para desarrollar la investigación. ¿En qué sentido ese recorte se transforma en marco conceptual? Claro, convengamos que uno puede decir, mi marco conceptual son estos 5 libros, ya tengo el marco conceptual. No, los 5 libros son el material para elaborar el marco conceptual. El marco conceptual es un conjunto de definiciones, lo que podría ser un glosario, que entiendo por cada cosa. Entonces, hoy estamos hablando de practicabilidad en un sentido que yo creo que para ustedes es novedoso. Bueno, porque lo estamos haciendo desde un marco conceptual. Seguramente desde otro lugar, esa palabra practicabilidad quiere decir otra cosa. Importantísimo. Y sí, porque cada investigación tiene su lenguaje, tiene sus definiciones. Para algunas investigaciones, empleo quiere decir una cosa, para otras, empleo quiere decir otra. Pero si el empleo es el empleo. Desde cierto marco conceptual, algunas actividades las vamos a considerar empleo, desde otro marco conceptual, quizás no. Las mismas actividades. Entonces, necesito tener definiciones. Necesito saber cómo llamo las cosas y qué sentido estricto tienen para mí. No solo las definiciones, también qué relaciones voy a plantear entre esos conceptos, entre esas definiciones y otras proposiciones. Entonces, defino qué es joven para mi investigación, defino qué es inserción laboral para mí, defino incluso qué es precariedad laboral, pero después tengo que hacer, bueno, ¿y qué tiene que ver la juventud con la inserción laboral y la inserción laboral con la precariedad laboral? Ahí es donde tengo que empezar a trazar relaciones. Por decir, yo puedo afirmar, es más común entre los jóvenes que tengan una inserción laboral precaria, y puedo aún decir, y particularmente cuando esos jóvenes tienen un menor capital educativo, una menor formación educativa. Bueno, ahí estoy hablando de juventud, de precariedad laboral, de educación, y las estoy poniendo en relación todas ellas. Mi marco conceptual va a hacer referencia a teorías relevantes. Digo, entre esos 5 libros, alguno va a hablarme de una macro teoría que yo la voy a tomar como referencia. La voy a tener que adaptar un poco a lo que quiero estudiar, porque yo no voy a estudiar el empleo en todas las formas y en todos los grupos humanos, sino el empleo en los jóvenes, y también lo voy a tener que adaptar, porque no lo voy a hacer para cualquier momento y para cualquier lugar, sino, fíjense, para el periodo 2015-2019 y en el Gran Buenos Aires. También, entre esos 5 libros o alguna revista, voy a encontrar antecedentes de otras investigaciones. ¿Ya se hizo alguna investigación sobre empleo juvenil en Argentina? Sí. ¿Y se hizo investigación sobre empleo juvenil en ese periodo en países que no son Argentina, pero que son parecidos? Sí. ¿Y se hizo alguna investigación sobre el empleo en el conurbano en el periodo, o en el Gran Buenos Aires en ese periodo? Sí. Bueno, esos resultados de otras investigaciones que no alcanzan para responder la pregunta, porque si la respondieran no estaría investigando, esos resultados de otras investigaciones los voy a acercar, los voy a incluir en el marco conceptual, porque son los que me van a permitir, son los que me van a permitir delimitar qué es lo propio, lo nuevo, lo original de mi propia investigación, y además para ayudarme a definir cómo me aproximo a los temas, cómo los entiendo, cómo los llamo, cómo los puedo anticipar que los voy a encontrar. Entonces, hoy estoy hablando, en mi caso, de que espero que los jóvenes con menor formación educativa tengan mayor precariedad laboral. Es un invento mío, la verdad que no. La verdad que hay mucha investigación al respecto, entonces lo que puedo hacer es un repaso de esas investigaciones y decir, se probó en tal lugar, se probó en tal época, se probó de esta manera, se probó de esta otra. Ahora, en esta oportunidad en particular, lo que voy a hacer es
revisar si eso mismo se verifica bajo las mismas condiciones o quizás no. Bueno, eso es lo que se llama el marco conceptual. Con esto terminamos la primera parte de hoy, que tiene que ver con ese comienzo de la investigación y el planteo del problema de investigación. Tengo preparado una segunda parte de un tema que está obviamente relacionado con esto, pero les propongo, si les parece, hacer una pausa muy chiquita, porque hoy empezamos un poquito más tarde, tenemos una interrupción, en 10 minutos, ¿sí? Y 50, más o menos, seguimos con la segunda parte de hoy.